días, queridos y queridas estudiantes de octavo básico. Vamos a comenzar con el video de retroalimentación de la ficha número 8, que corresponde a los sistemas políticos en la Edad Media y Moderna. Les habla la profesora Marlene. Esta ficha está dirigida a octavo básico y el objetivo que nos convoca hoy en día es comparar los sistemas políticos entre la Edad Media y la Edad Moderna. Es decir, que ustedes logren establecer las semejanzas y las diferencias entre los sistemas políticos dentro de la Edad Media y de la Edad Moderna, que es lo que estamos estudiando en la actualidad. Recuerde tener sus materiales a manos y la ficha desarrollada para así poder ir comparando nuestras preguntas. Comencemos. En primer lugar, las dos imágenes que se encuentran en esta portada buscan de cierta forma hacer referencia a los cambios que se produjeron desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. Si nos damos cuenta, en la primera imagen que representa el sistema feudal en la Edad Media, es principalmente agrario, en donde se ve a la población trabajar directamente en el campo, en una vida rural, aislada de las ciudades y del mundo urbano. En cambio, en la segunda ficha, en la segunda imagen, perdón, podemos observar que están en una gran casa o palacio, probablemente, todos muy bien vestidos y de una forma muy solemne, propia del mundo urbano desarrollado en las ciudades. Ahora bien, la primera pregunta hace referencia a observar con mucha atención las dos imágenes que se presentan a continuación y luego responder una serie de preguntas. Si nos damos cuenta, las dos imágenes hablan de un enfrentamiento, de una guerra. Sin embargo, si nosotros analizamos la imagen, nos vamos a dar cuenta que estamos dentro de dos periodos históricos distintos. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿quiénes aparecen en las imágenes? Yo lo primero que hice fue que no puedo mezclar las imágenes. Por lo tanto, dentro de mi respuesta hablo primero de la imagen 1 y luego de la imagen 2 para hacer la diferencia. La respuesta es la siguiente. En la primera imagen se puede observar una guerra en donde se enfrentan los cruzados. Eso es porque hay varios de los que están luchando que están con la cruz, que habla de las cruzadas medievales, y que están con otro ejército que probablemente sea de musulmanes. Por lo tanto, esta imagen hace referencia a una guerra santa o una guerra religiosa. En la segunda imagen se puede observar otro enfrentamiento con armas de fuego y escudos nacionales, mucho más organizado y con un mayor contingente militar. Entonces, ambas hablan sobre una guerra, pero en contextos y situaciones distintos. Las siguientes preguntas dicen: ¿qué objetos se utilizan? Y ahí usted debe agudizar su ojo e ir observando qué cosas aparecen en cada una de las imágenes. En la primera imagen se ve que pelean con armaduras y cascos de metal. Sus principales armas son flechas, lanzas y espadas, propias de una guerra medieval. En la segunda imagen, a diferencia de la primera, ya se expone un avance en el tema de la guerra. Se pueden observar armas de fuego y en la carreta con un tipo de cañón. Por lo tanto, son armas mucho más agresivas, presentan un uniforme militar y un general que los dirige, que es quien está sobre el caballo. La tercera pregunta dice: ¿qué tipo de actividad están realizando? Ambas imágenes muestran o hacen referencia a una guerra o enfrentamiento entre dos enemigos. En la primera, como están los cruzados, se habla de un conflicto por tierras santas y la fe dirigida por la Iglesia Católica y los señores feudales. La segunda probablemente trata sobre una guerra entre dos reyes y dos estados. Casi siempre los conflictos en la Edad Moderna surgen producto del dominio de los territorios.
Ahora bien, la cuarta pregunta y última en relación a esta imagen dice, ¿qué semejanzas y qué diferencias puedes observar en estas imágenes? No piense que van a haber grandes diferencias, ¿ya? Pero sí podemos encontrar algunas grandes semejanzas, porque en verdad lo más común es la guerra. En ambas imágenes podemos observar hombres peleando por un objetivo en común, la utilización del caballo como un instrumento de guerra y de poder, de que no todos los poseen. ¿Ya? Ahí hay una semejanza. En ambas imágenes se observan a personas peleando en caballo, pero esto también significa que no todos tienen la capacidad de poseer el caballo, sino que solo los de mayor rango. Las diferencias más visibles, en cambio, son las que tienen relación con el tipo de armas que utilizan para pelear, que significa un importante avance en la creación de armas e inventos gracias a la ciencia moderna en la segunda imagen. Por otro lado, en la segunda imagen, la guerra tiene fines nacionales y no religiosos. ¿Por qué nacionales? Porque todos están con el uniforme del reino que representan. Ahora bien, la segunda parte de la guía, o de la ficha, mejor dicho, trata sobre el análisis de fuentes. Son dos fuentes las que se deben analizar y se deben contestar en ambas las siguientes preguntas. ¿Cómo se concentró el poder político? ¿Y cuáles fueron las razones que motivaron ese sistema político? Yo les recomiendo siempre que ustedes cuando lean puedan ir, si la tienen impresa, la puedan ir destacando el fragmento y si no lo tienen impreso, que vayan anotando las ideas centrales al momento de ir leyendo en su cuaderno o en sus hojas de respuesta. ¿Por qué? Porque de esta forma no tiene que volver constantemente al texto completo para poder responder las preguntas, sino que se va exclusivamente a las ideas más importantes o más explicativas. La pregunta dice, ¿cómo se concentró el poder político en la Edad Media? La idea es que usted responda en base a lo que dice el texto. La respuesta es la siguiente. Durante la Edad Media, los estados se encontraban muy débiles, por lo tanto, el poder no se concentró, sino por el contrario, se fragmentó. Esto significa que las unidades territoriales se fueron dividiendo y en cada una de ellas el poder lo obtuvo un señor feudal, quien asumía las responsabilidades ante la comunidad que vivía en su feudo. ¿Ya? Es decir, eh, no hay una concentración del poder, sino que hay una división del poder en distintos señores feudales. ¿Cuáles son las razones que motivaron este sistema político? El texto establece que los estados centralizados se encontraban débiles producto de la excesiva violencia que sufrían a diario por los asaltos y los saqueos, además de la perfidia, que significa deslealtad o maldad extrema. Las personas se vieron obligadas a migrar a los campos en busca de mejores condiciones y seguridad. No todo lo de mi respuesta está explícito, pero aplico los contenidos que vimos anteriormente. ¿Ya? Nosotros vimos el feudalismo en las primeras clases de este año, por lo tanto debo aplicar ese contenido y relacionarlo con el actual. El texto número 2 hace referencia a la Edad Moderna. Habla de cómo se fueron retomando el poder los reyes y se fueron formando estas monarquías nacionales en un principio y autoritarias y absolutas luego. La pregunta número 1 vuelve a ser la misma, pero cambiamos el final en cómo se concentró el poder político en la Edad Moderna. Y la respuesta es la siguiente. El pilar para que los reyes volvieran a concentrar el poder dentro de sus territorios se debió principalmente al crecimiento y desarrollo económico producido por este nuevo grupo social llamado los burgueses, que comenzaron a repoblar las ciudades y a crear villas alrededor de ellas. Esto provocó la emancipación económica y social ante los señores feudales y potenció la libertad intelectual que apoyó la concentración del poder y se alejó de la Iglesia y de sus dogmas. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que todo lo que dice en esta respuesta está en el texto. Dice que en verdad
el mayor apoyo de los reyes fueron los burgueses que dejaron el campo para irse a la ciudad. Y eso les permitió avanzar en este proceso de creación de concentración del poder, pues la gente va a dejar de querer seguir viviendo constantemente en el campo y va a migrar a las ciudades, al mundo urbano. Y la pregunta número 2 dice, ¿cuáles son las razones que motivaron este sistema político? Bueno, los factores que incidieron en la creación de un sistema político fueron a partir del crecimiento económico, la conexión que existía dentro de los territorios, pues tenían una misma lengua, y las aspiraciones sociales que poseían, que derivaron en las verdaderas bases de los incipientes naciones. Por lo mismo, ya en el siglo XV dejamos de hablar de señores feudales y el Papa pierde cada vez más influencia, ya que el poder recae rotundamente en los reyes. ¿Ya? Entonces, esas son las razones. En verdad, por ejemplo, que el reino de Francia todos hablaran francés, eso daba cohesión, eso daba unidad y eso iba creando y gestando estas naciones. Por último, ¿qué tienen en común y en qué se diferencian? En común tienen que el poder es hereditario. Los linajes de los señores feudales como de los reyes es de carácter hereditario y vitalicio. El señor feudal muere y asume el feudo su hijo mayor. Y lo mismo ocurre con los reyes. Y ambos sistemas, a pesar de que eran bastante diferentes, tienen en común la aspiración de generar un ordenamiento que garantice la paz, el orden público para que la sociedad y en este caso el reino crezcan. ¿Ya? Los sistemas feudales, a pesar de que caballeros con poder y tierra asumieron como señores feudales, ellos también buscaron ir generando un sistema administrativo para organizar esos territorios. Y lo mismo hicieron después los reyes en los grandes reinos. De hecho, vimos en la ficha anterior que una de las características del Estado moderno era la burocracia, era tener un sistema de ordenamiento administrativo. Ahora bien, ¿en qué se diferencia? El sistema feudal, el poder está fragmentado en pequeñas unidades territoriales, autónomas unas de otras. Recordemos que dijimos que estas unidades territoriales eran autárquicas, es decir, eran capaces de autoabastecerse. En cambio, en las monarquías existe solo un poder soberano que recae única y exclusivamente en la figura del rey. Como él concentra el poder, todos los territorios de su reino deben obedecer y ser leales a este poder central. Es decir, a pesar de que yo no viva en la ciudad o en la capital en donde reside el rey, yo igual debo obedecer sus normativas. Y por último, dice, sintetiza cuáles son las atribuciones que tienen los señores feudales en la Edad Media y los reyes de las monarquías nacionales en la Edad Moderna. Identifica dos atribuciones. Y dice fragmentación del poder y concentración del poder. En la imagen del señor feudal, en donde dice fragmentación del poder, establecimos que, como muestra la imagen superior, el señor feudal tiene su poder a través de las relaciones de vasallaje. Ahí está de cierta forma haciendo esta relación de vasallaje con estos hombres que están ahí cerca de él. En donde el señor feudal decide entregarle al vasallo protección. Recordemos que la gente migró al campo por la violencia, entonces el señor feudal le ofrece protección, le ofrece sustento porque le da pequeños trozos de tierra o feudos y también les da trabajo, y él va a ser el abogado en cualquier defensa jurídica. Mientras tanto, el vasallo le entrega ayuda militar al señor feudal, le entrega consejos según el rango del vasallo y trabajo. Entonces, dentro del sistema feudal, y aquí está otra característica más allá de la fragmentación del poder, es que se generan relaciones de reciprocidad. El señor feudal necesita a los vasallos, pero los vasallos de igual manera necesitan al señor feudal. Por lo tanto, generan un sistema complementario. Ahora bien, en la imagen de la monarquía nacional claramente se muestra un rey con su espada y su corona sentado en su trono. La característica de esta monarquía es la concentración del poder en manos del rey. Y dice,
A partir del crecimiento económico y del resurgimiento urbano producido entre el siglo XII y siglo XV, los reyes volvieron a concentrar el poder apoyados en el nuevo grupo social denominado la burguesía. ¿Ya? Entonces aquí hay un punto importante. La burguesía van a comenzar a adquirir poder porque van a comenzar a hacer alianza con los reyes, ya que ellos son los que tienen el poder económico. Entre sus características encontramos el control territorial centralizado, es decir, todo el reino va a seguir el mando del rey, aspiraciones sociales comunes, la búsqueda de un mayor desarrollo económico y la pérdida del poder del Papa en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, ya no va a primar la postura del Papa. Ya lo vimos de cierta forma en la Reforma Protestante. Y una mirada centrada en el hombre, siendo la base el Estado moderno y de las nacionalidades. Como decía anteriormente, esto va a significar que el Reino Unido se va a transformar después en Inglaterra, en Escocia. Vamos a ver que el Reino de Francia se va a transformar en Francia, el Reino de España se va a transformar en España, y así sucesivamente se van a ir creando el Estado moderno y las nacionalidades. Espero que hayan comprendido muy bien este contenido y nos vemos próximamente en una nueva cápsula de historia. Que estén muy bien. Adiós.